invitarte a que tomemos un tiempo y adoremos juntos a Dios. Estas últimas semanas han sido semanas complicadas porque no podemos estar en el edificio, no podemos estar juntos, pero en nuestras casas, yo con mi familia he tenido un tiempo y tiempos especiales con Dios, y a través de un teléfono, a través de una computadora, en un servicio en línea podemos disfrutar también de la presencia de Dios. Así que yo te invito a que tomes este tiempo y adores a Dios junto conmigo, y que confieses, así como yo, que para Dios no hay nada imposible. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo se cumplirá por el poder de tu Espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior. Sé que puedes hacerlo, mi Dios, hazlo otra vez. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Sé que nunca me fallará. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallará. Dios, sabemos que tú estás al control, que no hay nada que escape, Señor, de tu voluntad, que estaremos bien, que estaremos seguros en ti. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque eres fiel.
Hola familia, qué bueno que estás aquí en este tiempo de iglesia en casa, ahí donde tú estás, en ese lugar, después de este tiempo de alabanza, de adoración, poder tener un tiempo para escuchar la palabra. Y el día de hoy me toca a mí poder compartirles esto. Y antes que nada me gustaría contarles algo sobre mí. Yo me llamo Paloma, para los que no me conocen. Si me has visto en persona, mi estatura es de 1,54. O sea, soy bajita, no soy alta, nada. Pero nunca ha sido un problema para mí. En realidad, el ser bajita no ha sido algo incómodo o algo que me haya marcado durante chiquita o hasta ahorita. En realidad, el ser bajita no ha sido un inconveniente. Pero me acuerdo cuando iba en la primaria, pues yo era una de las más chiquitas, casi siempre me tocaba hasta enfrente, en la fila, en casi todo me tocaba hasta enfrente por lo mismo de mi estatura. Y me acuerdo que en la primaria donde yo iba había 1,000 alumnos y los 1,000 alumnos salían al receso a la misma hora. Entonces ya se imaginan el problema que era para mí esto. ¿Por qué? ¿Por qué era un problema para mí? Quiero explicarles. 1,000 alumnos de sexto a primero de primaria corriendo por donde sea en todo el patio de la escuela, que era un patio súper grande, pero aún así para 1,000 alumnos era pequeño. Entonces me acuerdo que el poder yo cruzar de un lado a otro para los baños, literalmente tenía que rodear todo el patio para poder llegar ahí sana y salva. ¿Por qué? Porque si yo lo hacía, si yo cruzaba el patio, corría el peligro de ser tirada, de ser aventada por los chavillos más grandes que yo, los de sexto, quinto, cuarto, que andaban corriendo, jugando fútbol. Y eso era un problema para mí, el tener que rodear el patio para poder llegar a los baños. Y otro de los problemas era que cuando tocaba la campana para el receso, yo tenía que correr muy rápidamente a la cafetería para llegar al principio, hasta enfrente, y que la señora de la cafetería me viera, porque si yo me quedaba hasta atrás, muy difícilmente iban a verme. Entonces yo tenía que correr muy rápido para llegar hasta enfrente y poder levantar mi manita y decir quiero tal cosa, y la señora poder verme a mí. Y me acuerdo muchas veces que muchos compañeros o chavos más grandes, chavas más grandes que yo, me ayudaban y me decían, ¿qué vas a querer o qué necesitas? Y yo decía como, no, necesito esto. Y ellos pedían por mí y era bueno eso. Entonces, creo que sí era de alguna manera un problema para poder cruzar al baño, para poder ir a la cafetería, pero no era un problema para mí, lo personal, que me haya afectado emocionalmente. Creo que sigo estando bastante tranquila con mi estatura y eso quería compartirles el día de hoy. Y hay una historia en la palabra que yo creo que muchos de nosotros conocemos, y la historia es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre bajito, era el jefe de los cobradores de impuestos, y la palabra solo habla de este hombre en algunos versículos, y me gustaría que leyéramos lo que dice la palabra, y la historia está en Lucas 19, y vamos a leer ahorita del 1 al 4. Estoy leyendo la NBI, Nueva Versión Internacional, así que vamos a leerla. Dice Lucas 19 del 1 al 4. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Jesús,
por este tiempo donde podemos aprender de tu palabra, donde podemos venir, Señor, de esta manera y poder escucharte, Jesús, por medio de lo que está escrito, Señor, en la Biblia, por medio de estas personas, Jesús, que fueron escritas, fueron plasmadas, Señor, en esto. Y habla, Señor, el día de hoy a nuestro corazón. Toca, Jesús, nuestro corazón el día de hoy. Y déjanos, Señor, poder entender lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestro entendimiento, Padre. Toca cada corazón que esté viendo, Señor, esta transmisión, Jesús. Y sé tú, Señor, en medio de todo esto. Te damos toda la gloria, Padre, en tu nombre. Amén. Amén. Si conoces la historia de Zaqueo, sabemos qué es lo que sigue y qué es lo que está pasando en ese momento. Pero quiero que sepas que el día de hoy he titulado esta predicación como ¿cuál es mi multitud? Si leemos bien Lucas 19, dice que Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que ahí había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y que aparte era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. O sea, Zaqueo está en esta ciudad de Jericó y entonces escucha que Jesús va a llegar a la ciudad y entonces él quiere conocerlo. Este hombre era jefe de recaudadores de impuestos y aparte era muy rico y entonces, como era recaudador de impuestos, muy probablemente robaba. Y lo vemos un poquito más adelante. Y entonces cuando este hombre sabe que Jesús va a llegar a la ciudad, dice que cuando ve que Jesús va a pasar por donde él estaba, él ve que hay una multitud literalmente rodeando a Jesús, que lo están apretujando, que están tratando de que Jesús los viera. Y dice que Zaqueo, por ser bajito, lo que hace es correr a un árbol de higo, subirse a ese árbol y desde ahí mirar. O sea, Zaqueo estaba siendo un espectador de Jesús, no estaba siendo un seguidor. Porque si hubiese sido un seguidor, Zaqueo hubiera ido en busca de Jesús antes de que llegara a la ciudad de Jericó. Pero no, Zaqueo estaba corriendo hacia el árbol para poder treparse en él y poder mirar a Jesús y ser un espectador de Jesús. Había un problema en Zaqueo. El problema en Zaqueo era su estatura. Dice que la palabra que era muy bajito y de repente el ser muy bajito a él le causaba tal vez miedo o incomodidad el poder caminar entre la multitud, la cual muy probablemente era muy densa, y poder llegar a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Zaqueo está en este árbol, solo imagínate. Está mirando a Jesús de lejos, siendo espectador de Jesús, y está la multitud alrededor. Y quiero que entendamos un poco esto. A veces somos Zaqueo. A veces hay una multitud alrededor de Jesús y nosotros preferimos ser espectadores. Porque esa multitud muchas de las veces es nuestro pecado. Muchas de las veces es nuestro trabajo, nuestras prioridades. Muchas de las veces es nuestros deseos. Muchas de las veces es el yo, el lo que yo quiero. Zaqueo decidió subirse a este árbol y ser espectador de Jesús porque tenía miedo a tener un encuentro con Jesús. Voy a serte bien sincera. No creo que Zaqueo haya tenido miedo a cruzar por la multitud. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. La palabra no dice que Zaqueo tenía miedo,
de cruzar en medio de la multitud para llegar a Jesús. La palabra dice que Zaqueo era bajito y él decidió subirse a un árbol para poder mirar a Jesús. Zaqueo no era seguidor, era espectador. Había una multitud rodeando a Jesús. Y más adelante esa multitud habla de Zaqueo diciendo cómo Jesús puede estar con ese hombre. Me sentí identificada con Zaqueo. Aparte de bajita, me sentí identificada con Zaqueo, en que a veces hay una multitud alrededor de Jesús, hay pecado que está entre Jesús y yo, que prefiero quedarme atrás y decir, prefiero mirar de aquí, prefiero ser espectadora. Y voy a decirte algo, muchas veces quise ser espectadora y muchas veces fui espectadora de Jesús. Decidí subirme a un árbol y decidí mirar a Jesús de lejos. Cuando veía que Jesús me pedía, tienes que hacer esto, tienes que dejar este pecado, tienes que obedecerme en esto. Y yo decía como, no ahora, quiero ser espectadora. Que estoy muy cómoda arriba de este árbol mirándote, Jesús. Cuando sé que puedo cruzar la multitud, porque tú estás dispuesto y eres intencional todo el tiempo, pero estoy aquí arriba muy cómoda diciendo, mira, no quiero dejar este pecado ahorita. No quiero dejar esto que estoy haciendo ahorita. Es más importante mi trabajo, es más importante el dinero, es más importante otra persona que tú, Señor. Prefiero ser espectador, prefiero estar arriba. Y me sentí muy identificada con esto y no sé si tú te sientes identificado, pero creo que todos tenemos esa multitud. Y al poner el título de esta predicación, ¿cuál es mi multitud? Es esto, ¿cuál es lo que te está haciendo llevar a ser espectador y no seguidor? Y vamos a seguir leyendo, dice, llegando al lugar, el 5, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. 6, así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. O sea, Zaqueo está en el árbol arriba mirando a Jesús y dice que Jesús voltea la mirada hacia arriba y ve a Zaqueo y tiene un encuentro con Zaqueo y le dice, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. O sea, Jesús no le pregunta, Zaqueo, ¿qué haces allá arriba? Zaqueo, ¿por qué no solo bajaste y caminaste en medio de la multitud y llegaste a mí? Jesús no le importa la multitud que está alrededor. Jesús dice que voltea, alza la mirada y ve a Zaqueo y tiene un encuentro con Zaqueo y lo llama y le dice, Zaqueo, baja de ahí. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Había una multitud en mi vida que yo podía cruzar y llegar a Jesús, pero estaba arriba en un árbol mirando a Jesús de lejos. Cuando Jesús levantó su mirada y tuve un encuentro con Él, y Jesús no vino y me dijo, ¿por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Jesús simplemente me miró, me dijo, baja de ahí porque quiero estar en tu casa, porque hoy voy a ir a tu casa. Y Jesús muchas veces está hablándonos a nuestro corazón de esta manera, familia. Jesús tuvo un encuentro con Zaqueo. No lo regañó, no le dijo, ¿qué haces allá arriba? Bájate y ven para acá. Zaqueo estaba arriba y Jesús fue muy claro y le dijo, Zaqueo, baja de ahí. ¿Qué haces allá arriba? Conozco tus pecados, conozco el
problema, conozco tal vez un pretexto, conozco lo que está pasando en tu corazón, conozco lo que está pasando en tu familia, en tus pensamientos, conozco cómo está tu relación conmigo. No quiero saberla, no necesito saberla, yo la conozco. Simplemente baja de ahí, deja de ser un espectador, y sé un seguidor. Puedes pasar en medio de la multitud y puedes conocerme. Pero te tengo una buena noticia, le dice Jesús a Zaqueo, en pocas palabras. Zaqueo, baja de ahí, porque hoy voy a ir a tu casa. Y Jesús te está diciendo el día de hoy, nos está diciendo el día de hoy, baja de ahí, porque quiero ir a tu casa. Y lo que sigue es algo increíble. El corazón de Zaqueo es transformado. Y Zaqueo le dice a Jesús que le va a dar lo que robó a la gente. Le dice en el 8, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y lo que responde Jesús a Zaqueo es, hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo no sé cómo te sientes el día de hoy, yo no sé cómo estás el día de hoy, yo no sé cómo está tu corazón, yo no sé si hay un pecado o hay algo, hay una multitud que no te deja entrar en la presencia del Señor, que no te deja ir y ser seguidor de Jesús. Porque déjame decirte algo, el ser seguidor de Jesús tiene que ver con un compromiso. Y ese compromiso con Jesús, muchas veces decidimos ser espectadores, decidimos estar arriba de ese árbol y mirar a Jesús de lejos. Y hay una historia que hablé hace la vez pasada, que me tocó hablar también, tener el privilegio de poder hablar de la palabra de Dios. Y está en Lucas 8, y es de la mujer con flujo de sangre. Y vemos esta historia casi muy parecida, pero con algo diferente, que esta mujer decidió cruzar por la multitud y llegar a Jesús y tener este encuentro. Y a veces, familia, estamos bien cómodos arriba de ese árbol, mirando a Jesús de lejos y teniendo la oportunidad de poder correr en medio de la multitud para llegar a Jesús, correr en medio del pecado, correr en medio de la sociedad, correr en medio de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y llegar a Jesús. Jesús no nos pregunta ¿por qué no nos acercamos a Él? O sea, Jesús viene y es totalmente intencional y nos habla y nos mira a los ojos y tiene un encuentro con nosotros y podemos estar delante de Él tal y como somos. Y Jesús no le dice a Zaqueo, ¿por qué no fuiste directamente a mí? Jesús no le pregunta eso. Jesús solamente le dice, baja de ese árbol y ven a mí. La mujer que va en medio de esta multitud y llega a Jesús, tiene un encuentro con Jesús, es sanada y toca el manto de Jesús. Y Jesús dice que está como, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen como, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? O sea, notas que te están apretujando y te están toda esta multitud alrededor de ti. Tú preguntas quién te está tocando y Jesús les dice, es que ha salido poder de mí. Y entonces esta mujer se presenta apenada y dice como, yo fui la que te toqué. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado, eres sana. Me sorprende mucho que aún cuando esta mujer cruzó en medio de la multitud, fue sanada. Zaqueo también fue sanado, fue transformado. Hubo una transformación en su corazón. Y Jesús no está ahí para juzgarte. Jesús no te va a decir,
¿por qué estás arriba de ese árbol? Jesús te va a decir, estás mejor aquí a mis pies. Estás mejor aquí postrado delante de mí, aceptándome como tu Señor y tu Salvador. Estás mejor aquí siendo mi seguidor y no siendo un espectador, porque muchas veces estamos ahí a lo lejos mirando a Jesús y mirando lo que ha hecho y que escuchamos a hombres de fe hablando de Dios. Hicimos como, ¿por qué yo no tengo tantas bendiciones? ¿O por qué yo no conozco tanto a Jesús como ellos lo conocen? Porque muchas veces estamos alejados de Dios en medio, con esta multitud alrededor de Jesús, y no queremos cruzar la multitud, no porque no podamos, sino porque muchas veces no queremos y estamos aquí arriba mirando a Jesús como unos espectadores. Y eso quiero dejarte el día de hoy. ¿Cuál es tu multitud? ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué hay en tu mente, en tu cuerpo, alrededor de ti? ¿Qué hay? ¿Qué no puedes dejar? ¿Dónde quieres seguir teniendo el control de las cosas? Porque creo que es algo que a todos nos pasa en alguna área de nuestra vida. Y Jesús nos hace la pregunta el día de hoy: ¿qué es lo que pasa? Porque a veces sí quieres seguidor y a veces sí quieres ser seguidor y a veces quieres ser espectador. Mira, Jesús conoce tu corazón, conoce mi corazón. Conoce en lo que estoy luchando, conoce en lo que tú estás luchando. Jesús lo conoce y nos dice: bájate de ahí, que hoy voy a ir a tu casa. Y queremos creer esto. Hay que bajarnos de ese árbol, porque Jesús quiere ir a nuestra casa, familia. Jesús quiere tener un encuentro con nosotros, no solamente con nosotros, sino con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con quien sea que te esté rodeando. Jesús no solamente quiere tener un encuentro con nosotros si no lo has tenido, sino también con tu familia si no lo ha tenido. Jesús te dice: bájate de ahí porque hoy voy a ir a tu casa. Así que termino con esto. ¿Cuál es nuestra multitud? ¿Cuál es tu multitud? ¿Cuál es mi multitud? Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias porque sabemos que podemos venir delante de ti, Señor, con nuestro corazón abierto, siendo transparentes para que tú, Señor, vengas y transformes, Jesús. Muchas veces, Padre, somos como Zaqueo, que estamos arriba, Señor, de este árbol siendo espectadores en lugar de ser seguidores. Y muchas veces es porque no queremos dejar cosas, porque muchas veces hay pecados ahí, o hay prioridades, o hay otra cosa, Señor, que está delante y está primero que tú, Señor. Pero Jesús, el día de hoy queremos poner esto delante de ti. Queremos decirte: Señor, quiero dejar esto, Jesús. Quiero ponerte a ti primero. Quiero cruzar en medio de esa multitud y postrarme delante de tus pies como lo hizo esta mujer con flujo de sangre, y tener un encuentro contigo, Señor, y que visites mi casa y que visites mi familia y que me visites a mí, Cristo, en medio de este tiempo tan difícil, Padre. Quiero tener un encuentro contigo, Jesús. Quiero que vayas a mi casa, Señor, y que digas: la salvación ha llegado a este hogar. Porque viniste a salvar lo que se había perdido, lo que se había alejado de ti, Jesús. Así que venimos delante de ti, Señor. Y ahí en tu lugar, familia, levanta tu voz y dile:
Señor, te pongo esto en tus manos, pongo esto en tus manos, quiero dejar esto, ¿sabes con lo que estoy luchando, Jesús? Quiero dejarlo, Señor, en tus manos. Y quiero caminar en medio de esta multitud y que no sea un pretexto mi estatura, si es que la hay, que no sea un pretexto lo que está sucediendo, que sea, Señor, completamente sincero, completamente honesto delante de ti, con este corazón transparente para poder llegar delante de ti, postrarme a tus pies y decir, aquí estoy, transfórmame, visita mi casa. Aquí estoy, Señor. Te adoramos, Jesús. Levantamos nuestra voz a ti, Señor, el día de hoy. Y te damos toda la gloria y toda la honra. En tu nombre oramos. Amén, amén. Y bien, familia, qué bueno que podemos tener este tiempo increíble en la palabra, de poder conocer más de Jesús. Y pues nos estamos viendo. Dios los bendiga. Los extrañamos y los queremos mucho. Nos vemos la próxima. Adiós.